nos encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10. Hoy retomamos esta segunda epístola, comenzando ya en el capítulo 5. El título de este sermón es Los cristianos y la muerte. Dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habiendo terminado ya el primer mes del año, estamos ya en febrero, ¿no? Hay cosas comunes que se escuchan muchas veces en las charlas que tenemos. Una de las cosas es, ¿ya estamos en febrero? Ese es un clásico, ¿no? ¿Ya pasó enero? ¿No? Ya un mes de la fiesta, ¿no? Decimos, ¿cómo pasa el tiempo? Eso es algo que muchas veces decimos, ¿no? Y también, al avanzar, ¿no? en los meses, en el tiempo, otra cosa que es muy común y que notamos es que nos vamos poniendo más grandes, ¿no? Sí, dale. Nos vamos poniendo más viejitos. Tenemos un poco más de canas. Algunos, no tantas canas, sino menos pelos, ¿no? Empiezan los calambres, ¿no? Despertás en la noche, un calambre. Y generalmente para casi todo, aunque algunos generalmente se salvan, no tienen este problema, pero generalmente para la mayoría el tiempo va pasando, ¿no? Algunos decimos, esta persona no parece que nunca envejece. Bueno, pero generalmente envejecemos, vamos creciendo. Y la Biblia nos expresa al respecto, ¿no? Nos dice que nuestro paso por este mundo es como si fuera hierba, ¿no? De una manera poética dice, es como si fuéramos como la hierba, o sea, nuestra vida en un sentido es corta. En Salmo 103, versículo 15, dice el salmista, el hombre como la hierba son sus días. Gracias, Cris. Hoy está. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Evidentemente, aquí quiero hablar respecto a lo corto, lo pasajero que es nuestra vida en este mundo. Y también, generalmente, cuando vamos creciendo, a veces sobrevuela, ¿no?, en nuestra mente el pensar respecto a la muerte. ¿A qué va a pasar con nosotros cuando nos vayamos de este mundo? Y este es un tema que en toda la historia de la humanidad ha provocado bastante temor y que las personas, pensando en eso, les llevara a inventar cosas para intentar tener de alguna manera esperanza ante este gran problema que es la muerte. Desde hace muchos años, usted conoce en la antigüedad muy común ceremonias, ¿no?, en honor a los muertos. En Egipto esto era bastante común, usted lo conoce. También otra manera de apaciguar muy común y que todavía a veces lo creen algunos es el tema de la reencarnación, ¿no? Que hoy sos quien soy y vas a morir, después vas a ser, no sé, un colibrí o cosas así raras, o vas a ser un árbol. Cosas raras, ¿no?, que la gente dice, te reencarnás, no sé, y uno dice, no, mi vida anterior fui, no sé, un pajarito, ¿no? Y gente, inventa eso. Y hasta en las religiones pseudo-cristianas, como es el catolicismo, hasta tienen oraciones por la gente que muere. La novena creo que se llama, ¿no? El orar por los que
se van de este mundo. ¿Y por qué hace la gente todo esto? Bueno, porque busca mitigar, ¿no?, el dolor y la preocupación de lo que un día va a pasar, que es que vamos a morir. Y en eso, todos los seres humanos están en igualdad de condiciones. No importa que tengan más o menos plata, no importa la fama o el poder, el prestigio que tuvieron mientras estaban en el mundo. Un día eso no te va a servir para evitar la muerte. Todos, un poco antes, un poco después, van a morir. Aún la persona más grande, de más años que tenemos en la Biblia, Matusalén, casi 1 milenio, también murió. O sea que pasa eso. Nadie se escapa de esta realidad de la muerte. Lo acepten o no lo acepten. Aún podemos ver que personas que han dejado una huella en la historia, personas importantes, muchas veces ante la inminencia, ¿no?, que ya saben que están por morir, se angustian un montón. Leía sobre la historia de un famoso general, se llamaba Eisenhower. Él era un famoso héroe militar de la Segunda Guerra Mundial y fue 2 veces presidente de los Estados Unidos. Dice que él estaba ya muy cerca de morir y entonces llama a un evangelista amigo de él y bueno, empiezan a hablar y el evangelista y este hombre empiezan a hablar sobre temas espirituales y bueno, y le habla, ¿no?, sobre el evangelio. Supuestamente Eisenhower decían que él, digamos, que era creyente o así lo dice la historia, pero dice esta historia que comentan que cuando este evangelista se estaba yendo de ese lugar donde estaba charlando con este expresidente, este hombre lo vuelve a llamar el evangelista. Lo vuelve a llamar y le pide que con la Biblia le vuelva a mostrar si realmente él tenía seguridad respecto a la salvación. Y esto es muy llamativo, ¿no? Pensar que un hombre que no le temblaba el pulso para movilizar ejércitos, para tomar tal vez decisiones en una de las potencias del mundo, a la hora de tener que enfrentarse a la muerte estaba con bastante temor. Quería saber qué iba a pasar con su vida después de la muerte. Y los creyentes no están exentos a veces de tener esta misma duda. A veces los creyentes también tienen esas dudas, como le pasa a los incrédulos. Pero a diferencia de los incrédulos, nosotros tenemos una esperanza y tenemos una confianza. ¿Cuál es esa esperanza y confianza? Que la Biblia nos muestra con claridad qué va a pasar con nosotros una vez que muramos. Sabemos qué esperar cuando partamos de este mundo. El apóstol Pablo, quien justamente en muchas ocasiones él se había encontrado muy cerca de la muerte, él va a hablarnos algo. Ustedes recuerdan que en 2 Corintios 1:8 él habló un poco de que él estuvo ahí cerca de morir. No murió, pero estuvo ahí. Dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Ves? Estábamos cerca de morir. En otra ocasión fue apedreado, casi a punto de morir, y así tenemos varios momentos que él pasó. Y él aquí, inspirado por el Espíritu Santo, da palabras de ánimo, justamente para que los creyentes puedan tener una visión más clara respecto a cómo afrontar este asunto con confianza. Y creo que es muy importante lo que vamos a ver hoy. Creo que si le prestás atención a este pasaje, va a traer mucha fortaleza y ánimo a tu vida. Realmente es un tema que a veces uno dice: ¿da para hablarlo? Creo que es muy importante hablarlo. Y creo que hoy el Señor te va a hablar mucho por medio de este pasaje. El tema de este sermón, respecto al pasaje que tenemos, es que los creyentes deben tener una actitud correcta respecto a la muerte, respecto a este tema. ¿Y cómo tiene que ser esa actitud correcta? Bueno, el pasaje nos da 3 muestras. Nos enseña 3 cosas respecto a cuál tiene que ser la actitud correcta de un creyente ante la muerte. ¿Me siguen? Bien. La primera de las cosas que nos va a decir en el versículo 1 al versículo 5 es que los creyentes deben tener una expectativa gozosa respecto a la muerte, ya que van a recibir cuerpos nuevos. Los creyentes tienen que tener una expectativa gozosa. El pasaje en el versículo 1, siempre les animo a tener la Biblia ahí abierta para seguirme,
tenga su Biblia ahí a mano. Y fíjense que el pasaje comienza con una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Porque. Cuando hay un porque, generalmente tenés una relación entre lo que se venía hablando y ahora esto nuevo que va a hablar acá. Es como que se estuviera diciendo, teniendo en cuenta lo que se dijo, presten atención a lo que ahora sigue. ¿Y qué es lo que ahora se sigue? Bueno, veamos qué dice ahí. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Lo que aquí se está diciendo, mencionando, pero de una forma metafórica, de lo que se está hablando, yo creo que vos te vas dando cuenta, está hablando acerca de la muerte. Esta morada terrestre que habla ahí, esta tienda, este tabernáculo que se menciona en nuestra vida, o sea, nuestra parte física. Este cuerpo que antes vimos en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, vimos que este cuerpo se va desgastando, dijo anteriormente. Externamente se va desgastando, pero internamente se renueva día a día. Eso lo ves ahí en el capítulo 4, versículo 16. Y lo que se dice, entonces, aquí es eso, ese cuerpo que se va desgastando externamente, y todos lo sabemos, algunos nos desgastamos más rápido, pero que internamente se va renovando, también sabemos que tarde o temprano se va a deshacer, como dice nuestro texto. Este tabernáculo, esta morada terrestre, se va a deshacer. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nos vamos a morir. Tarde o temprano, así como los incrédulos se van gastando en su vida, nosotros también nos desgastamos, aunque internamente nosotros nos vamos renovando. Al igual que ellos que mueren, nosotros también vamos a morir. Y lo que dice respecto a este tema de la muerte aquí es una doctrina clara y esencial en toda la Biblia. ¿Qué es esta doctrina? Bueno, que los hijos de Dios un día van a morir. Si el Señor no viene antes, vamos a morir. Eso es cierto. Pero también la Biblia asegura que vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo eterno, semejante al de Cristo, el día de la resurrección de los creyentes. De esto vimos en su momento, si alguno por ahí hace poco está viniendo, te animo a buscar los sermones, le puedes pedir las copias a la hermana que reparten los bosquejos y puedes buscar también los audios o los videos de todo 1 Corintios 15, porque esto es una doctrina esencial del cristianismo. El hecho de que en la resurrección de los creyentes, cuando Cristo venga, recibiremos un cuerpo nuevo, que tendrá características especiales, que será mucho más glorioso que este que hoy tenemos. Y es interesante ver y notar, ¿no?, en este texto aquí que hay algunas particularidades de este cuerpo nuevo que vamos a recibir, que aquí nuestro texto menciona. Lo que primero podemos notar de ese cuerpo nuevo que tendremos, dice ahí a la mitad del versículo, dice tenemos. Y eso no quiere decir que ya ese cuerpo esté listo, no está hablando aquí de eso, sino lo que está queriendo hablar acá con este tenemos es la certeza de que eso va a ser así. Esto de idea de tenemos no tiene que ver con que ya esté listo, sino con que esto es completamente cierto. No estamos seguros y realmente no sabemos de quiénes serán los creyentes que estarán vivos el día que el Señor venga. Nosotros tampoco sabemos si nosotros estaremos vivos todavía. Pero, más allá de saber si estaremos vivos o no cuando el Señor venga, hay una verdad que es central, que tanto los que estén vivos como los que estén muertos, todos serán transformados. Todos recibirán un cuerpo nuevo de resurrección. 1 Corintios 15, 51 nos asegura esto. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ciertamente todos vamos a tener un cuerpo nuevo el día que el Señor venga. Así que en eso estamos seguros que tenemos ese cuerpo. Pero también esta metáfora que está utilizando aquí, esta forma metafórica, figurada de hablar, presenta un rasgo de comparación entre lo que hoy somos y lo que seremos ese día.
Ahí seguimos en el versículo 1. Ahí tenemos un contraste entre lo que somos y lo que seremos. Respecto a lo que somos, se dice que hoy nuestro cuerpo, el cuerpo del creyente, se asemeja, ¿qué dice ahí? Como si fuera un tabernáculo. La idea de tabernáculo es una tienda provisoria, o sea, una morada que es pasajera. Pablo lo tenía muy claro de esto de tienda porque él fabricaba justamente tienda, entonces sabía que esas tiendas servían para que la gente viviera, pero que no era algo para siempre, ¿no? Es algo que sirve, pero momentáneamente. Es como esas casas que se venden, viste, en esos lugares, no voy a mencionar los nombres, ¿no? Pero vos sabés, está muy barata, y sí, porque sabés que es algo que dura un tiempito nomás. Es esa la idea. Nuestro cuerpo es como eso, como una tienda de paso. Pero dice ahí nuestro texto, un día los creyentes recibirán, dice ahí, un edificio. O sea, ya no es una tienda provisoria, es una construcción sólida que ya no será algo pasajero, sino que el mismo texto dice, será una morada que, ¿cómo será? ¿Qué dice casi al final? Eterna, no es algo provisorio, no es algo que dure un tiempito nomás y que luego se va destruyendo. Es algo que va a ser eterno. Así será nuestro nuevo cuerpo. Además, también se asegura que este cuerpo nuevo, como dice nuestro texto, no es un edificio, no es una casa hecha de manos. Esto quiere demostrar que no será un cuerpo como el que ahora tenemos. Nuestro cuerpo hoy es natural. Está preparado para vivir en este mundo, que fue creado a partir de la concepción de nuestros padres. Bueno, ese cuerpo nuevo ya no será así, sino que es uno creado por Dios, pero creado también perfectamente adaptado para vivir en la gloria celestial. Es un cuerpo que está preparado para vivir en esa gloria celestial, porque este cuerpo que hoy tenemos no puede vivir en esa gloria. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 49 y 50 habla de esto. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos entrar en esa gloria celestial con este cuerpo. No estaría adaptado para eso. Pero un día Dios nos va a dar un cuerpo que perfectamente va a poder vivir en esa gloria. De esta manera, cuando recibamos este cuerpo nuevo, Dios va a cumplir su propósito, ese propósito eterno de formar una familia, un pueblo en el cual Cristo sea el primogénito. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué cosa? Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso se cumplirá un día totalmente, en el día de la resurrección, en nuestra glorificación. Ahí se cumplirá ese propósito que Dios planificó ¿desde cuándo? Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió con ese plan hermoso. Y en ese momento, cuando llegue ese momento de tu glorificación, cuando recibas ese cuerpo nuevo con todas estas características que hemos visto, parecido al del Señor Jesús, con esa misma gloria que brillará, es que entonces el Padre recibirá toda la gloria por este pueblo que resplandecerá junto al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 6, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ven? Para que el Dios reciba toda la gloria, Él terminará de cumplir este plan que tiene ya preparado y totalmente planificado desde la eternidad. Ahora, considerando que esta verdad es tan segura, que un día vas a recibir ese cuerpo glorioso, ese cuerpo nuevo, ese cuerpo eterno, con todas estas características mencionadas, es que entonces aquí se nos da la primera enseñanza respecto a la actitud que tenés que tener ante esta realidad. ¿Cuál es la primera actitud? Bueno, lo tenemos en el siguiente versículo, versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos.
porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí vemos, y si prestás atención, versículo 2, se menciona al comienzo un verbo. ¿Cuál es este verbo que aparece al comienzo ahí? Gemimos, gemir, aparece ahí. Luego, ahí también tenemos el que deseamos, ese mismo versículo, fíjense ahí, deseamos, gemimos, deseamos. Y en el versículo 4 tenemos de vuelta algo parecido, fíjense. Dice ahí, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, que dice, gemimos con angustia. ¿Ven? Hay un énfasis, gemimos, deseamos, gemimos con angustia. Esto nos habla de una expectativa ansiosa, de un deseo que es muy fuerte, de una necesidad que apremia de poder alcanzar algo que hoy todavía no se tiene. ¿Y qué es eso que hoy todavía no tenemos? El cuerpo de resurrección, que nuevamente aquí se lo menciona de una forma figurada, que dice, nuestra habitación celestial. Ese es el cuerpo nuevo que recibirá, del cual será revestido cada creyente. Los creyentes desean, esperan ese cuerpo, esperan ser transformados. Ahora, volviendo al versículo 3 y versículo 4, ¿qué quiere decir aquí el pasaje? Fíjense que utiliza dos veces, utiliza esta idea de hallarse vestido y no desnudo, y en el versículo 4 dice, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué está queriendo decir aquí el pasaje? Es medio raro, ¿no? Esto de estarse vestido, estarse desnudo. Bueno, en el primer caso, versículo 3, dice, y así seremos hallados vestidos y no desnudos, se está refiriendo a algo que ya se explicó en la anterior epístola, en 1 Corintios, y que aquí se vuelve a recalcar. Nuevamente se vuelve a hablar sobre un tema que ya era un problema que estaba ocurriendo hace un tiempo en la iglesia de Corintios. Se había infiltrado en la iglesia una enseñanza errónea que estaba basada en una filosofía griega y que esta enseñanza decía que no era posible que los creyentes resuciten y reciban cuerpos nuevos. Esa enseñanza se había metido dentro de la iglesia. Y en 1 Corintios 15, justamente la doctrina de la resurrección que se explica es para atacar esa falsa enseñanza. En 1 Corintios 15, 12 se nos da el motivo. Fíjense, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Ves? Ese era el problema que estaba pasando. Había personas ahí adentro que no eran creyentes, que estaban diciendo de que no había resurrección. En este tipo de corriente de pensamiento, basado en esta filosofía griega que se llamaba el dualismo, se le daba mucho énfasis al alma de la persona, al espíritu, la parte espiritual de la persona, y el cuerpo se lo tomaba como algo, como un estorbo, como una carga. No era tan importante. Y Pablo ataca aquí, la palabra de Dios ataca este problema. Esta enseñanza no era verdadera. No era cierto. Evidentemente, en la muerte, el alma del creyente deja su cubierta natural, su cuerpo. Pero cuando Cristo regrese, el creyente será vestido de un cuerpo glorificado. Por eso aquí está diciendo, no quedaremos desnudos, sino seremos vestidos. Seremos hallados vestidos y no desnudos cuando el Señor vuelva. O sea, no quedaremos desnudos, por así decirlo, solamente como parte espiritual para toda la eternidad, sino que cuando muramos quedaremos sin el cuerpo, solamente quedará nuestra alma, pero cuando el Señor vuelva seremos vestidos nuevamente con un cuerpo, que será un cuerpo nuevo y glorificado. Seremos revestidos de gloria, como estamos viendo, en semejanza a Cristo. Entonces lo que está queriendo atacar es esa idea, no se equivoquen. No es que cuando mueran solamente van a quedar siendo seres espíritus solamente, sino que van a recibir un cuerpo. El Señor lo prometió. Él fue la primicia de los que resucitaron con un cuerpo nuevo. Ustedes con Él también, todos los creyentes resucitarán también. Y en el segundo caso aquí, en el siguiente versículo dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es importante nuevamente ver aquí, y es importante ver el verbo. Aquí el verbo querer, porque no quisiéramos, querer, en griego es celó, este querer no es un deseo ferviente. En el versículo 2, usted va a ver ahí que dice, por eso también gemimos deseando. Ahí la palabra es otra. En el versículo 4 la palabra querer es una, y en el versículo 2 es otra. La palabra en el versículo 2 que utiliza para desear es la palabra epipoteo. Se refiere a un anhelo muy profundo. En cambio, aquí en el versículo 4 no es un deseo muy profundo, sino lo que a uno más le gustaría. ¿Ven qué diferencia? En el versículo 2 es un deseo que uno tiene con muchas ganas y uno acá sería, bueno, ¿qué es lo que uno prefiere? ¿Por qué esta diferencia de énfasis? Bueno, aquí lo que se está diciendo es algo así, en este versículo 4. Lo que estaría diciendo aquí el pasaje es, no es que nos importe tanto el ser despojados del cuerpo mortal, sino que deseamos el ser revestidos más del cuerpo glorificado. Lo que él está diciendo no es que deseamos tanto decir, bueno, ¿cuándo me van a sacar Dios este cuerpo mortal, este cuerpo asqueroso que tengo con el que peco? No, está diciendo, entre seguir viviendo y recibir el cuerpo nuevo, lo que más quisiera es recibir el cuerpo nuevo. ¿Entienden ahí? Eso es lo que está queriendo decir ahí. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Entre elegir seguir en este cuerpo o recibir el cuerpo nuevo, yo más quiero el cuerpo nuevo. Pero no porque desprecie este cuerpo que tengo ahora, sino porque si me dan a elegir, yo prefiero ya recibir ese cuerpo que el Señor me prometió. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento, como dice nuestro texto ahí, lo mortal, este cuerpo mortal va a ser absorbido por la vida, o sea, por el cuerpo que será eterno. Y entendamos, más allá, hermanos, que la Biblia muestre que hay una tensión en el creyente, esa tensión que hay en la lucha que él tiene con sus miembros, en el combate que él tiene por el pecado, y el deseo de querer recibir la redención de su cuerpo, aunque esa tensión está en nuestra vida, de ninguna manera la palabra de Dios enseña a que los creyentes tengan que despreciar su cuerpo, o verlo como un estorbo, como una carga, sino que por el contrario, la enseñanza es que debemos usar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 13. Vuestros miembros, presenten vuestros miembros a Dios como, dice al final, instrumentos de justicia. Los creyentes, por lo tanto, no deben ver a su cuerpo como un estorbo, como una carga, sino deben procurar la santificación de su cuerpo. No deben verlo como algo despreciable. Esta parte, entonces, igual que la anterior, busca refutar esas falsas corrientes filosóficas. Aquí el Señor está queriendo decir, no desprecien su cuerpo, úsenlo para la gloria de Dios. Por lo que entonces podemos resumir que esta primera enseñanza, hay un concepto final. Lo que te está queriendo decir que la palabra de Dios, tomando todo esto que hemos visto, es lo siguiente. Ante la realidad de la muerte, ante la realidad de que sabemos que un día vas a morir y yo voy a morir y todos vamos a morir, la palabra de Dios nos anima a que la actitud correcta es esperar ese día con una expectativa gozosa. Lo que Dios quiere es que esperes tu muerte con una buena expectativa. ¿Por qué? Porque tu muerte es un paso que te acerca más a la consumación final. Al final, al momento final, cuando recibirás un cuerpo glorificado. No veas tu muerte como algo que es trágico. No es un final trágico. No debes ver el día de tu muerte con resignación. No tenés que ver el día de tu muerte con tristeza. ¿Por qué no? Porque tenemos la expectativa de que un día recibiremos lo que el Señor nos prometió. ¿Y qué confirmación tenemos? ¿Cómo sabemos que esto es así?
¿Cómo podemos estar tranquilos? ¿Cómo podemos confiar en esta verdad? Bueno, esta sección misma en el versículo 5 termina dándonos más esperanza todavía. ¿Qué dice? Que Dios mismo planificó todo esto. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios planificó todo esto. Y para que no haya lugar a dudas respecto a esto, nos ha dado, dice el texto, las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? Son la garantía, el anticipo que un día se consumará esta posesión. En aquel tiempo era común que el que iba a comprar algo comprometía su palabra. Decía, bueno, yo voy a comprar esta mesa. Y el vendedor decía, bueno, ¿la vas a llevar ahora? No, la voy a venir a buscar después. Bueno, ¿te la reservo? Sí. Tomá, te dejo una garantía. Esto, dejo una garantía. Eso es las arras, un anticipo. Con eso, no es que, bueno, a veces decís, bueno, hay gente que deja una seña y después se olvida de lo que compró. No, no, no. No es que solamente dejabas una seña y después por ahí venía. Vos dabas tu palabra, ponías un sello. Cada persona, las distinguidas, tenían un sello y decía, bueno, estaba en juego mi palabra al entregar ese anticipo. Y aquí, justamente con esa idea en mente, es que este certificado de seguridad absoluta de que un día se va a cumplir con lo que nos prometió, es que Dios mismo se da. Cuando decimos que nos da la arras del Espíritu, decimos, bueno, está el Espíritu Santo. No, Dios mismo se entrega a Él como certificado, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Dios mismo se da como garantía de que un día Cristo vendrá a tomar posesión de lo que Él compró a precio de sangre. Él te compró, Él te redimió. Y para que vos estés seguro de que un día va a venir por vos y va a cumplir y a consumar esta redención, es que hoy te dio al Espíritu Santo como para que estés seguro de que se va a cumplir. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos habla de esto. En Él, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Clarísimo. El Espíritu Santo es el anticipo, es la garantía de que un día el Señor tomará posesión de los suyos. Ese día va a llegar. Dios no puede mentir. Un día Él volverá por vos. Y ese día los creyentes resplandecerán junto al Señor. Sé que a veces, hermano, este tema de la muerte, pensar en la muerte, a veces te angustia. Tal vez puede generar en tu corazón depresión, ¿no? Al pensar que, bueno, ese día va a llegar y, bueno, se acaba todo. Bueno, no dejes, hermano, que esos pensamientos te consuman. ¿Por qué? Porque un día recibirás un cuerpo nuevo. Un día lo vas a recibir. Sé que también hay momentos, hermano, en los cuales la lucha con el pecado que tenemos, que es terrible, que es tremenda, te agobia. A veces, como dice aquí nuestro texto, gemimos con angustia. Pero el pasaje de hoy, hermano, te anima. Te anima, hermano, el saber que un día eso se acabará. Que como dice en Romanos capítulo 13, versículo 11, hoy nuestra glorificación está más cerca que cuando creímos. Hoy está más cerca. Un día menos para estar para siempre en la presencia del Señor. Ya se acabará la lucha contra el pecado. Se acabará todo lo terrible que ha hecho el pecado. Queda poco, hermano, para que el pecado sea erradicado completamente de tu vida. Mientras tanto, seguí buscando al Señor. Seguí procurando santificarte día a día por medio de los medios de gracia que Él te da, hermano. Ánimo para seguir adelante. Ánimo en seguir luchando contra el pecado.
un día se acabará y recibirás un cuerpo nuevo. Lo siguiente que encontramos es que los creyentes deben tener una confianza plena respecto a la muerte, ya que se encontrarán en la presencia del Señor. Aquí el pasaje prosigue con la segunda actitud bíblica de los creyentes ante la muerte. Dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí nuevamente vemos que en estos versículos, del 6 al 8, nuevamente se repite el saber como verbo. También nuevamente vemos el verbo querer. Pero en este caso el énfasis está en otra cosa, que es la confianza. Fíjense que en el versículo 6 se nos dice, vivamos confiados siempre. En el versículo 7 se nos dice, por fe andamos, no por vista. Y en el versículo 8 se dice, confiamos. ¿Dónde está el énfasis? En la confianza, en tener fe, en confiar. ¿Qué es lo que se está queriendo destacar aquí? Bueno, que una actitud que agrada al Señor es que los creyentes tengan plena confianza ante la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué puedes tener plena confianza? Sergio, ¿por qué puedo tener plena confianza del día que me muera? Bueno, el mismo texto nos dice, ¿por qué? Porque el día que muera, que vas a morir, vas a estar en la presencia del Señor. No sé vos, pero para mí es la mejor noticia que puedo tener. El día que mueras estarás en la presencia del Señor. Mientras estás en el cuerpo, como dice aquí nuestro texto, estás ausente del Señor. La palabra que se utiliza aquí para ausente es ekdemeo. Es la idea de estar lejos de tu gente, estar lejos de tu casa. Eso es ekdemeo. Es claro, hermano, que los creyentes, como dice la palabra, vivimos en este mundo como peregrinos, como extranjeros. No pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 asegura eso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El cielo es el hogar de los creyentes. Por eso, tu camino es como el de Cristiano, el del personaje del progreso del peregrino. Si no leíste ese libro, tenés que leerlo. Estás como cristiano caminando ¿hacia dónde? Hacia la ciudad de luz, hacia la ciudad celestial. Ese es tu hogar. Este no es tu casa. Mientras vas camino ¿a dónde? ¿A encontrarte con quién? Con el Señor. Mientras tanto, estás lejos, estás ausente de Él, aunque en otro sentido Él está con nosotros siempre, Él lo aseguró, en un sentido estamos lejos de Él. Pero un día, cuando mueras, vas a estar y vas a verlo cara a cara. El término aquí, vimos el término ausente, el término presente que se utiliza aquí en estos textos, versículo 8, presentes, es el término aquí endemeo. Y ese término te ayuda a entender esta verdad. Cuando partas de este mundo, es que cuando entonces vas a estar en tu hogar, en tu tierra, en donde perteneces, esa es la idea de endemeo. Mientras estás en el cuerpo, estás donde no perteneces, no estás con los tuyos, o estás, digamos, en la iglesia, pero todavía no estás con el Señor. Pero cuando mueras, vas a estar con Él, vas a estar en tu lugar, vas a estar en la ciudad que Dios ha preparado para vos. Eso es lo que significa endemeo. Vas a estar en la presencia del Señor y esperando, ¿qué cosa? Un día recibir un cuerpo nuevo en la resurrección de los creyentes. Hermano, no existe razón más importante por la cual podemos tener confianza que saber que ese día, cuando nos vayamos de este mundo, cerraremos nuestros ojos naturales, pero abriremos nuestros ojos en la ciudad donde está el Señor esperándonos. No hay mayor esperanza que eso. Hermano, las bendiciones del cielo no serían tales si no estuviera el Señor ahí. Si no encontráramos a nuestro Salvador, ¿qué bendiciones pueden ser? Sin Cristo, el cielo no es cielo.
Pero Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Esa es la mayor confianza que el cristiano puede tener, el mayor gozo, la mayor esperanza. Por eso el creyente no considera con temor a la muerte, porque tiene confianza. Para que a los que se olvidan de esta verdad, la muerte puede generar un temor desesperante. Puede abrumarlo el miedo. Incluso cuando a veces perdemos un ser querido, algún hermano nuestro en la fe que se va y a quien amamos, se vuelve muy doloroso el sentir la pérdida. Pero el saber, hermanos, que una vez que crucemos el umbral de la muerte, será el encuentro con el Señor, hace que nuestro corazón descanse, hermano, y se consuele. El famoso pastor Matthew Henry, hace muchos años atrás, él escribió algo. Tuve que resumirlo porque era más largo, pero él escribió lo siguiente. Él dijo que escribió esto para que fuera considerado por cualquiera que lamentara su muerte. Y te lo voy a leer. Dice, él dijo esto. ¿Te gustaría saber dónde estoy? Estoy en el hogar, en la casa de mi padre, en las mansiones preparadas para mí. Estoy donde quería estar desde hace muchos años, no en el mar tempestuoso de la vida, sino en el puerto calmado y seguro de Dios. ¿Quisieras saber cómo va todo conmigo? Veo a Dios no como a través de un oscuro espejo, sino cara a cara. Estoy gozando dulcemente de la compañía de mi precioso Redentor. Finalmente, ¿quieres saber cuánto tiempo va esto a seguir? Se trata de un amanecer que nunca se desvanecerá. Después de muchos años o siglos, será tan nuevo como ahora. Y aún ha de mejorar en el día de Cristo. Por todo esto, decía Matthew Henry, no lloréis por mí. Los creyentes genuinos deben considerar entonces esta gran verdad. Por gracia de Dios, el día de su muerte se encontrarán con el Señor. El apóstol, en momentos difíciles, cuando él estaba encarcelado, tenía esta esperanza que le daba seguridad. En Filipenses 1:23 le escribe a los hermanos, estando encarcelado, y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Me tengo que quedar y servir, bueno, genial, pero para mí sería más glorioso partir porque voy a estar en la presencia de mi Señor. Esta es la seguridad que tienen los creyentes. Pero también déjame decirte que este es el gran problema de los que todavía no han recibido el perdón de los pecados. Si todavía estás sin Cristo, no podés tener confianza de lo que va a pasar con tu alma. O sí podés saber qué va a pasar. Te espera la condenación eterna. No podés confiar en tus obras porque nadie se puede salvar por medio de las obras. Es solo por medio de la obra de Cristo que podés recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Tenés que poner toda tu confianza en el sacrificio de Cristo y arrepentirte de tus pecados. Porque así como te aseguro que los creyentes van a estar en la presencia del Señor, si vos no estás en Cristo todavía te espera el infierno, pagar por todos tus pecados. Por eso te animo a que hoy vengas a Cristo, que ya no lo dejes para otro día. Finalmente, los creyentes deben tener una disposición diligente en honrar al Señor durante su vida, ya que luego de morir serán evaluados y recompensados. Te animo a que puedas prestar atención, hay algo precioso aquí. El pasaje concluye con una actitud más, que dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El texto comienza con un, dice ahí, ¿qué dice el versículo? Por tanto. Esto nos da la idea de querer dar una conclusión. Cuando se utiliza muchas veces por tanto para dar una conclusión a lo que ya se viene exponiendo. Se dijo que los creyentes, ¿cómo deben tener? Una actitud
una expectativa gozosa, sabiendo que un día recibirán un cuerpo nuevo. Dijimos también que los creyentes tienen que tener como actitud una confianza plena, sabiendo que cuando mueran van a estar en la presencia del Señor. Pensando en todo eso, es que entonces aquí por tanto lleva a esa conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Debemos procurar que, sea que estemos en el cuerpo o sea que muramos, busquemos agradar en todo al Señor. Esta es la conclusión. O sea, no importa la situación que estés, no importa que seas joven, no importa que seas niño, no importa que seas un hombre o una mujer maduro, no importa que seas anciano, no importa que te queden pocos años de vida. Lo más importante, lo que más importa en el tiempo que te queda es que puedas buscar agradarle al Señor con todo lo que hagas en tu vida. Eso es lo único que importa. Te queden 50 años de vida, te queden un año de vida, te queden una semana de vida, busca agradar a Dios con todo lo que hagas en tu vida. ¿Qué tan importante es cumplir esta meta? Bueno, creo que hay una pista para descubrirlo en el verbo que se utiliza aquí en procurar. Este verbo que se utiliza acá en procurar es philotimeomai, ahí está, da la idea de ambicionar algo con todo el corazón. Y generalmente la palabra ambición es algo que no se utiliza para algo bueno, ¿no? Ser ambicioso no suena como algo bueno. Pero en este caso se utiliza de una manera positiva. Pablo está diciendo, yo ambiciono algo, ambicionemos algo. Hay una ambición que puede ser muy noble y que es la que se menciona aquí en este lugar. La ambición más noble que el creyente puede tener mientras viva es una sola. ¿Cuál es? Agradar a Dios con todo lo que haga. Pablo dice, esa es mi ambición. Él dice que esa sea nuestra ambición. Cuando vos ambicionás algo, te levantás pensando, hoy tengo que lograr eso. En muchos trabajos está esto, ¿no?, de mentalidad positiva. Hoy me levanto pensando que voy a ser un campeón, ¿no? Y la gente se lo cree y ahí está queriendo ser un campeón. Eso es del mundo. Pero la ambición en Cristo tiene una esperanza. Es algo precioso y es algo cierto. Levantarte pensando, ¿cómo puedo hoy honrar a Dios con todo lo que haga? Ya no se trata de querer cumplir nuestros sueños y metas personales, eso ya quedan de lado. Eso ya no importa tanto. ¿Qué es lo que importa? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con lo que voy a hacer? Aún con lo simple. ¿Se acuerdan cómo vimos en su momento? Sea que coman, sean que beban, hagan lo que sean que van a hacer, háganlo para la gloria de Dios. Bueno, con esto que voy a hacer hoy, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Esa es y debería ser nuestra ambición. Eso es lo que debemos procurar. ¿Es importante entonces? Muy importante. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, ¿y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante tener esta ambición? ¿Por qué es tan importante procurar esto tanto? Bueno, el versículo final nos da el motivo de por qué es tan importante. ¿Qué dice? Porque es necesario que un día todos nos presentemos, comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Y acá hay que hablar un poquito. ¿Qué significa esto? Aquí se está enseñando que la salvación depende de cuáles obras haya hecho. ¿A qué se refiere aquí al final con que lo malo? Que reciba según lo malo. ¿Es que entonces Dios va a poner en una balanza las cosas buenas y las cosas malas y según como dé va a ser el resultado? ¿Qué está queriendo decir aquí? Bueno, el pasaje mismo, junto con toda la Biblia, nos ayudan a poder responder esta pregunta. Y vamos a responderla, vamos a ver lo que dice. Lo primero que se puede notar es que la idea de comparecer, que aparece este verbo, no se refiere a que los creyentes se presenten ante Cristo teniendo que ser juzgados por los pecados que cometieron mientras vivieron. No es que van a presentarse ahí y van a comparecer y entonces ver si
si fueron muchos o pocos los pecados y entonces por eso se salvó. ¿Por qué? Eso no es así. No va a pasar eso. No vamos a comparecer por nuestros pecados en el sentido de saber si así vamos a recibir la salvación o no. ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque claramente la palabra de Dios nos enseña que todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz de Cristo. Jesús tomó nuestro lugar. Si no nos sentamos en el banquillo de los acusados, es porque Cristo voluntariamente se sentó en ese banquillo antes que nosotros y fue juzgado por el Padre. Y sentándose en ese banquillo, recibió toda la ira que vos y yo merecíamos. Por eso es que ya, como dice la Biblia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 33 del capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él tomó nuestro lugar para que nosotros no seamos condenados. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, en ese tribunal tus pecados no serán juzgados para saber si tenés derecho a entrar al reino del Señor. ¿Por qué? Porque ese derecho lo ganó Cristo en la cruz por vos. Él logró lo que nadie podía. Y simplemente por gracia te otorga Dios la justicia perfecta de su Hijo para que ya no seas un pecador condenado, sino que ahora seas parte de su familia. Ya dentro de poquito vamos a ver este versículo que habla con claridad de esto y que dice, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la realidad. No será un tribunal condenatorio. Ya no será más. Porque Dios tomó nuestro lugar. Entonces, ¿qué significa? Si no significa eso, si no significa que será un juicio para saber si vamos a recibir la vida eterna o no, entonces, ¿qué significa que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Bueno, el término aquí que se utiliza para comparecer nos enseña un poco a entender esto. La idea aquí en griego es phanero, se traduce como revelar, como exponer. Esta es la idea aquí, en capítulo 5, versículo 10. Comparecer, ¿qué es? Revelar, exponer. ¿Qué es lo que se va a exponer en este tribunal? Bueno, nuestra vida misma. Tu vida va a ser expuesta. Lo que fuimos desde el día que Dios nos salvó. Eso es lo que ese día va a ser expuesto. Se hará una evaluación justa de cómo vivimos la vida cristiana. Será una evaluación. Vas a saber con total certeza. ¿Por qué vas a saber con total certeza? Porque Cristo te va a evaluar y Él va a evaluar con qué materiales construiste en tu vida, con qué material edificaste en tu vida. Él va a hacer una evaluación. Porque yo hago una evaluación, ¿no? Es como cuando te preguntan en tu trabajo, ¿y vos crees que estás ganando poco o estás ganando mucho? La respuesta no es, todo dice lo mismo, no, estoy ganando poco, yo tendría que ganar más por lo que hago. Todos pensamos eso, ¿no? Todos hacemos una evaluación muy grande de nosotros. Pasa. O a veces las personas hacen una evaluación de nosotros. Eso no sirve de nada. Cristo es el que nos va a evaluar, porque Él es recto. Él juzga con rectitud y Él va a evaluar tu vida. Va a evaluar con qué materiales construiste. Dice, esto lo vimos en 1 Corintios 3, 11 al 15, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada, ahí revelada es fanero, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como explica un pastor, él dice, en aquel día, hablando de este pasaje, para cada creyente se hará manifiesta la auténtica verdad sobre su vida, carácter y hechos. Cada uno descubrirá el veredicto real sobre su ministerio, servicio y motivación. Toda hipocresía y pretensión se eliminará. Todos los asuntos temporales que carezcan de importancia eterna se desvanecerán como la madera, el heno y la hojarasca, y solo quedará lo que tenga valor eterno. Entonces, se va a hacer una evaluación. Pero ¿qué quiere decir ahí el versículo final, ahí esto de que también se va a exponer lo malo ante este tribunal? Bueno, la palabra utilizada en los manuscritos más aceptados es la palabra faulos. La palabra faulos ahí respecto a malo, no es, en otros, a veces cuando se utiliza la palabra cacos, habla de algo mal moral, mal que es moralmente malo. Pero cuando se utiliza faulos, se da la idea de algo que no tiene valor, que tiene poca importancia. Algo que uno entrega mucho y recibe poco. Esa es la idea de faulos. O sea, la evaluación de lo bueno y lo malo no apunta a juzgar para declarar si alguien es inocente o culpable, sino para recibir de Cristo quien nos va a juzgar con rectitud completa, la evaluación completa de nuestra vida. Y una vez que obtengamos esa evaluación completa de nuestra vida, la recompensa correspondiente a esa evaluación. Eso es lo que está diciendo aquí. Será evaluado y de acuerdo a la nota que tenga, será la recompensa que obtenga. Algunos se sacarán un 6, ahí justo como vimos ahí, el que pasa como por fuego, ¿no? Con lo último ahí, llorándole al profesor. Dale, me esforcé para escribir el ensayo en la materia nacional. Yo me escribí, por favor, profe, ¿no? A Isaías yo sé que algunos le estuvieron rogando, no voy a decir quién. No, mentira. Es como justo, ¿no? La evaluación justita. En cambio otro tendrá una evaluación mayor y de acuerdo a la evaluación será la recompensa. Y a veces reflexiono en ese día. Porque yo creo que muchos van a entrar ese día pensando que van a recibir una recontra recompensa. Claro, yo tengo que recibir una recompensa. Mis videos en YouTube, 10.000 personas los miran. No, yo estoy seguro. Pero se van a sorprender muchos. Porque sus obras, muchas de sus obras de esos creyentes fueron hechas con motivaciones vanas. En cambio, muchos que pensaron en decir, bueno, pero yo no hice mucho. Mi servicio por ahí no era muy visto. Hay gente creyente que en este mundo han pasado sin pena ni gloria, no fueron famosos. Nunca estuvieron, nadie se va a acordar de ellos. No van a estar en Wikipedia, a nadie le va a importar, no van a tener una biografía escrita con su nombre. No importa. Ese día recibirán una gran recompensa. Porque no se va a evaluar el tipo de servicio, sino la fidelidad a ese servicio. Pudiste ser un gran predicador, un gran maestro, pero si tus motivaciones muchas veces fue el hacerte ver, no vas a recibir recompensa de eso. Esas obras serán deshechas. Pudiste también servir, darle un vaso de agua al que predicaba. Si lo hiciste para hacerte ver, tampoco va a servir esa recompensa. Ahora, si hiciste algo con la motivación de honrar al Señor, aunque no lo vieran, Dios va a recompensar. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque Él no se olvida. Porque a Él ninguna de nuestras obras se le van a pasar por alto. Y a Él no lo vamos a poder engañar con nuestras obras que pensamos que eran buenas y en realidad no estaban motivadas bien. Por eso es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todo esto muestra entonces, para terminar, una manifestación más que debe encontrarse en la vida del creyente. Dijimos una expectativa, ¿no?, buena
dijimos una confianza plena, pero también que tiene que haber una disposición, una diligencia de querer vivir todos los días buscando agradar al Señor, sabiendo que un día se revelará delante del tribunal de Cristo las razones por las que hiciste lo que hiciste. Un día va a ser revelado. Un día serán reveladas las razones que te movieron a hacer las cosas que hiciste mientras estuviste en el cuerpo. Si lo que hiciste para servir a Dios fue motivado por un deseo de honrarlo, aunque a veces haya tenido que decir, bueno, no tengo fuerza, no tengo ganas, pero voy a hacerlo, voy a obedecer al Señor, recibirás recompensa. En cambio, si lo que hiciste no fue motivado por las razones correctas, se va a deshacer totalmente eso. ¿Te das cuenta? No sé si te das cuenta algo. ¿Te das cuenta que no tiene sentido hacer ese tipo de obras para hacerte ver o no motivado en honrar a Dios, en servir a Dios de corazón? ¿Te das cuenta? Que a Dios no se le va a escapar. Tal vez las personas te van a felicitar. Tal vez puedas tener un reconocimiento de lo demás, pero delante de Dios no sirve de nada. ¿Por qué? Un día vas a ser evaluado por el Señor. ¿A qué te está llamando esto? Que en el tiempo que te queda de vida empieces a agradar al Señor, pero de acuerdo a como Él quiere, con las motivaciones correctas. Esto te llama a actuar de esa manera. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Finalmente, hermano, nuevamente, para concluir, hablamos y te animo a que no veas a la muerte como el fin de tu historia, sino como el comienzo de la etapa más preciosa que vas a vivir, en la cual vas a ver justamente aquel que vino del cielo a rescatarte para llevarte allá con Él. Un lugar donde vas a vivir en plena libertad, donde ya no tenés que luchar con el pecado, vas a vivir en plena libertad. Que en tu corazón, hermano, puedas desear cada día llegar a esa ciudad. Y que a cada momento puedas vivir pensando en ese encuentro con el Señor. Que cada día puedas anhelar la ciudad de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra.